¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este su programa Cubículo Legal. El día de hoy vamos a presentar un tema sumamente interesante. Obviamente, emana de la familia como principal fuente de riqueza de toda sociedad. La familia como tal es el elemento fundamental en el que es creado cualquier Estado. Dentro de la familia tenemos ciertas obligaciones para las personas a las que se procrean. De esta familia puede ser dentro de un matrimonio o fuera de un matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una de las especies que genera la familia. En este caso, el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José, establece en su fracción segunda el reconocimiento del derecho de los hombres y las mujeres a contraer matrimonio y a formar una familia. Este derecho implica que todos los hombres y mujeres que deseen unirse en matrimonio o procrear una familia generarán ciertamente derechos y obligaciones respecto de los menores. Las obligaciones y los derechos respecto de los menores que procreen serán única y exclusivamente, ¿sí?, inherentes a su educación y a su esparcimiento. Es decir, hay que respetar necesariamente, como lo establece el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la individualidad de este nuevo ser, de esta nueva criatura, que está protegida de diversos medios internacionales, por sus derechos, por dispositivos que garantizan sus derechos como un derecho superior, es decir, como un derecho fundamental del que emanan todos los demás derechos. Es importante establecer que a través de los mecanismos internacionales se ha determinado, ¿sí?, el derecho preferente de todos los menores de tener una educación y una familia. ¿En qué consisten estos derechos? Bueno, nuestra Constitución establece dentro de sus dispositivos garantías de los mismos derechos. ¿En qué consisten estas garantías, licenciada? Bueno, en la Constitución lo podemos ver en el artículo primero, donde nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales. Y específicamente en el artículo cuarto nos habla que el varón y la mujer son iguales ante la ley, sin determinar alguna edad o algún otro parámetro, única y exclusivamente en que siendo varones o siendo mujeres serán iguales ante la ley. Ya en específico, en relación a los menores, en el mismo artículo cuarto constitucional, tenemos que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Y entre estos derechos podemos encontrar el derecho a la alimentación, el derecho a su salud, el derecho a un esparcimiento, entre otros. Asimismo, podemos encontrar de forma indirecta en la misma Constitución, en el artículo 14 y 16, que nadie puede ser privado de estos derechos a menos de que sea mediante un juicio establecido ante tribunales y mediante los mecanismos legales que la misma Constitución, los tratados internacionales y leyes secundarias establecen. Asimismo, es importante enfatizar que dentro de nuestro marco legal interno existe una codificación en materia civil que permite excitar todas las acciones inherentes al ejercicio de esta patria potestad. Estos mecanismos y estos dispositivos legales permiten que tanto padre como madre, así como la sociedad y el Estado, por conducto de los organismos que defienden los derechos de los menores, puedan iniciar las acciones correspondientes para salvaguardar estos derechos y prerrogativas otorgados desde antes inclusive de nacer, ¿verdad?, a los menores, que se materializan una vez que éste nace vivo y viable, y que cuenta con su registro en el cual se le reconoce por los padres la paternidad. Bien es cierto también que estos dispositivos establecen los mecanismos para hacer cumplir a aquellos padres que no quieran reconocer este derecho de los menores, para impelerlos a que cumplan con cada una de las obligaciones que han adquirido. Así, ¿qué mecanismos internos previenen estas situaciones, licenciada Alejandra?
Bueno, licenciado, en nuestro artículo en el Código Civil del Estado de Baja California, en su numeral 441, establece las causales por las cuales la madre o el padre o una tercera persona, como se dice la sociedad en general, puede iniciar un juicio para la pérdida de la patria potestad cuando se considera que alguno de los progenitores está causando un daño, ya sea físico, moral o psicológico al menor de manera directa. En el artículo 41 tenemos 4 causales, licenciado. Desde mi más humilde opinión, 2 de ellas sí contemplan un daño directo al menor, del progenitor al menor, pero hay una que sí me preocupa un poco, que se refiere a los casos de divorcio. En esos casos de divorcio, pues si bien es cierto, alguno de los progenitores comete un acto, se podría por así decirlo, de traición en contra del otro cónyuge, pero no directamente hacia el menor. Entonces, si me permito, voy a dar lectura de estas causales. El artículo 441 establece que la patria potestad se pierde. La causal número 1 dice cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho o cuando haya sido condenado por delito grave. En el estado de Baja California existen mecanismos que puede incoar el progenitor del menor o la sociedad en general cuando se considera que está causando un daño directo psicológico o ya sea físico al menor. En específico, en el numeral 441 para el Código Civil del Estado de Baja California establece 4 causales. De esas 4 causales, 2 establecen los casos en los que algún progenitor está dañando de manera física, psicológica o sexual a los menores, pero hay una que es la que yo sí considero un poco alarmante, es la de los casos de divorcio. Ahí nos remite a otro artículo, pero ahorita vamos a entrar en esas causales. Bueno, le voy a dar lectura al artículo 441 y empieza diciendo que la patria potestad se pierde cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho o cuando haya sido condenado por delito grave. La número 2 es la que le comento, que dice en los casos de divorcio teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 280. La número 3 dice que cuando por las costumbres o hábitos de quienes la ejercen, malos tratos o abandono de sus deberes, uso de algún tipo de enervante, alcoholismo, prostitución, que afecte o ponga en riesgo la seguridad, la salud, la moralidad, la tranquilidad, el bienestar o el desarrollo armónico de las personas menores de 18 años de edad. La número 4, cuando quienes ejercen la patria potestad permitan o toleren que otras personas atenten contra la seguridad e integridad física, emocional y sexual de las personas menores de 18 años. Como le comentaba el licenciado, estas últimas 2 causales son las que consagran el daño directo al menor, que se puede causar que hay un perjuicio. Pero las que sí nos preocupan un poco son las de los casos de divorcio, por ejemplo, por así decirlo. Hay una en específico, la de la fracción número 1, el adulterio debidamente probado por uno de los cónyuges. Estás hablando del artículo 264 ahorita, que son las causales de divorcio. Exacto. En este caso, lo que tú estás advirtiendo, lo que yo creo que es lo que advierten muchos juristas aquí en Baja California, y ahorita vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la experta en la materia, es ¿por qué está vinculado todavía el ejercicio de la patria potestad al matrimonio? Vamos, en los casos de matrimonio. Vamos a verlo de esta forma. El ejercicio de la patria potestad es un vínculo que se genera de ascendiente a descendiente y de descendiente a ascendiente. En ningún momento quedan vinculados por virtud del matrimonio. El matrimonio es una consecuencia del acuerdo de 2 voluntades y los hijos son una consecuencia del matrimonio. Sin embargo, no necesariamente debe existir matrimonio para que exista paternidad. Ese es un elemento que definitivamente todavía consideramos nosotros que no debe afectar al menor, porque el daño que se da, vamos a decirlo, en la estructura matrimonial, no necesariamente debe repercutir en la estructura familiar. En este sentido, la convivencia que los cónyuges o la cohabitación de los cónyuges que no se dé, esto no debe impedir ni debe ser obstáculo alguno para que exista la relación entre padre, madre, padre e hijo, ¿no? ¿Cierto? O entre ambos, aun cuando tengan una interacción, no necesariamente debe estar vinculada al vínculo matrimonial o a la relación afectiva entre el padre y la madre, vamos a decirlo de manera carnal, ¿sí?
Porque puede ser que haya una disolución de un vínculo, porque puede ser que nunca hayan cohabitado, porque puede ser que estén cohabitando y a pesar de que estén cohabitando no tengan su relación como pareja regularizada, ya sea como concubinato o como matrimonio. Entonces, en definitiva, bueno, será una de las cuestiones que tocaremos en este punto para ver, de acuerdo al análisis de los expertos de la materia, de la experta de la materia, cómo podemos resolver esto o cómo se le da salida a este tema tan delicado de la patria potestad en manos de los jueces y cómo ellos se sujetan a los tratados y a las normas internacionales y cómo hacen el proceso de convencionalidad de las sentencias. ¿A quién tenemos de invitado ahora, licenciada Alejandra? Hoy tenemos una invitada de lujo, licenciado. Tenemos a la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, quien viene en representación del licenciado Gustavo Adolfo Villarespe, quien es juez segundo de lo familiar de la ciudad de Tijuana, y la licenciada Mota Picasso ostenta el cargo de proyectista de ese juzgado. Excelente, entonces bueno, ella nos va a dar una noción un poquito más amplia, ¿verdad? Y nos va a tratar de despejar algunas de las cuantas dudas, claro, las que estén en sus manos, porque algunas deficiencias en el tratamiento de esta, vamos a decir, de este derecho, que es la patria potestad, pues vienen en la misma ley, ¿verdad? No son deficiencia de los jueces aplican la ley, ellos en la medida en la que tengan facultades van a ir aplicando lo que es esta norma, ¿no? Entonces, vamos a ver también, porque aquí va a influir mucho el criterio de la autoridad, el humanismo del juez y la experiencia, obviamente, y sobre todo, más allá de cualquier otra circunstancia, lo que debe prevalecer es el interés superior del menor. Es decir, el derecho fundamental del menor está por encima de cualquier derecho de los padres. Así es, y como lo comentamos, la Constitución así lo establece y tan es así que nos remite a los tratados internacionales y sobre todo generar la conciencia en ustedes, ciudadanos, que por alguna situación se ven involucrados en un procedimiento de divorcio por alguna de estas causales, en específico lo que es el adulterio, recordar que esta figura disuelve un vínculo matrimonial, pero no la familia. La familia como elemento esencial de la sociedad prevalece, toda vez que como dos personas al unir su voluntad para contraer el matrimonio tienen la libre voluntad de decidir disolverlo, no pueden negar el hecho de que los hijos existen y de que esta familia, a pesar de esa disolución, no deja de ser familia. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Disfruta como nunca este verano. Pierna y muslo de pollo, venta a granel, $14.90 kilo. Solo en El Florido, abarrotes y carnes. ¡Qué barato! Colegio Bilingüe Santa Lucía, preescolar, primaria y secundaria. Excelencia educativa bilingüe. Contamos con amplias instalaciones, grupos reducidos, programas de inglés por niveles, lectura y escritura en preescolar. Contamos con talleres de canto, manualidades, educación física, danza, música, computación y muchos talleres más. Estamos ubicados en Avenida López Rayón, 1038, Colonia Independencia. Nuestro teléfono es 613-3211. Colegio Bilingüe Santa Lucía, honor, ciencia y virtud.
nombre es Cintia. Y mi nombre es Aarón. Y queremos invitarlos a que nos sintonicen todos los sábados en punto de las 3 de la tarde. Por tu canal TV Rosarito, aquí en El Trompo TV. Cosas nuevas, poder al mundo ayudar. Imagina, diversión, no sé. En esos momentos cuando tu corazón se encuentra más frágil, estamos contigo. Aurelex, Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Todo tipo de muelles y tornillos, instalación de hules para suspensión, perchas y abrazaderas. Amigo constructor, somos fabricantes de anclas estructurales tipo L, bastón y birlo, desde 3/8 hasta 2 pulgadas. Contamos con doblez en frío y mangueras hidráulicas de 1/4 hasta 1 pulgada y 1/4. Y con nuestra unidad móvil recuerda que si tu camión no llega al taller, el taller llega a tu camión. Aurelex, con 2 ubicaciones para atenderte mejor. Aurelex, Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Disfruta como nunca este verano. Plátano Portalimón, $6.90 el kilo. Solo en el Florido, Abarrotes y Carnes. ¡Qué barato! Gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Cubículo Legal. Tenemos con nosotros como invitada a la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar, quien viene representando al maestro Gustavo Adolfo Villarespe, juez segundo de lo familiar. Licenciada, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Tomamos el bloque anterior un poquito para hablar de los antecedentes de la familia, de los derechos y obligaciones que la ley les confiere a los padres en relación a la crianza y a la educación de los hijos. Y nos gustaría, para que la ciudadanía esté enterada, que nos hablara usted un poquito qué es la patria potestad. Muy bien. Retomando un poquito lo que es la palabra etimológicamente hablando, pater se refiere al padre y potesta se refiere a esa potestad. Entonces, esta potestad se le confería, o este dominio era absoluto para el padre, que en aquel entonces, en la época romana, era exclusivo del pater familias, que era la persona de más edad, la de más experiencia, sabiduría, y quien tenía el dominio completo de toda la familia, incluido a los hijos. Y aparte era, no era temporal, ¿no? Este dominio que se tenía sobre los menores. Conforme vamos avanzando la sociedad y en la actualidad, este derecho ya no es exclusivo del padre, sino que además ya es de la madre, inclusive también para los abuelos paternos y abuelos maternos. ¿Cómo podemos definir la patria potestad? Como ese conjunto de derechos y obligaciones que la ley le confiere precisamente a los padres y a los abuelos para que representen tanto a la persona de los menores como a sus bienes. Y aparte también los cuiden, los protejan y les den todo lo relativo a los alimentos. Es decir, que antes, en la época romana, licenciada, según lo que nos está comentando, el pater familias era pater familias hasta que él fallecía, ¿verdad? Era un derecho que se daba de manera vitalicia. Hoy en día es un derecho que se da nada más en una etapa de la vida del menor, vamos a decirlo así, cuando es menor o cuando es un incapaz, y tiene ciertos derechos y ciertas prerrogativas. ¿En qué consisten estos derechos de los padres, licenciada? Porque muchos padres tienen la impresión de que tienen derechos absolutos respecto de los hijos. ¿Cuál es el límite de este derecho del padre sobre el menor, licenciada? Bien, efectivamente la patria potestad nada más se va a ejercer hasta los 18 años de edad, que es la mayoría de edad de las personas, o en su caso cuando los menores hayan sido emancipados por virtud del matrimonio. Y precisamente estos derechos y obligaciones tienen que ser siempre y cuando se respete el interés superior del menor, porque exacto, ya no es un dominio que se tiene sobre los hijos, sino que son deberes, son derechos y obligaciones que deben de cuidar, siempre protegiendo a la persona y los bienes del menor.
Así es, sobre todo que aquí cambiamos la palabra, como lo dice usted, ya no de una obligación en cuanto a sentir que me pertenece, porque el menor, si bien es cierto, no ejerce sus derechos por sí mismo, pero no es una cosa. Estamos hablando de una persona y aquí se trata de vigilar que se cumplan esos derechos siempre en su beneficio y obviamente con la normatividad que el Estado nos marca. Ahora nos gustaría que nos hablara un poquito en qué consisten estos derechos y en qué consisten estas obligaciones. Ok, ¿qué derechos tienen los padres sobre sus menores hijos? El derecho de administrar los bienes, pero siempre con los límites que también nos establece la propia ley. No pueden ellos vender, no pueden rentar, dependiendo del lapso que también la misma ley contempla, siempre tienen o se necesita una autorización judicial. Si hay un bien inmueble que le pertenece al menor y se requiere la venta, la donación, la hipoteca en su caso, hay que solicitarlo para que sea el juez el que autorice esa venta, esa donación, inclusive rentas por más de 5 años. ¿De qué otra prerrogativa gozan? Del usufructo y administración de los bienes, siempre y cuando no se hayan recibido por donación, herencia o legado y el testamento no disponga otra cosa. Los padres siempre van a gozar de esa mitad del usufructo y de la totalidad de la administración. Siendo bienes que adquiera por virtud del trabajo menor, van a ser exclusivos tanto la administración, la propiedad y el usufructo del menor. ¿Qué más? Se tiene la obligación de cuidarlos, de alimentarlos, en los alimentos comprendiendo todo, lo que es habitación, comida, educación, que ahorita también ya hubo una reforma al artículo 305 que nos habla que los alimentos son obligatorios en nivel básico y también medio superior, que esto incluye la universidad, pero también los tratándose de mayores de edad que se encuentren estudiando, también es posible, ya lo habíamos comentado anteriormente. Tienen el derecho de convivencia con los menores, esto aun y cuando los padres estén separados, no se debe haber un abuso filial de estos derechos, inclusive en caso de que estén separados, ninguno de los padres, o más bien el padre custodio, no puede cambiar de domicilio por libre arbitrio. Correcto. También tratándose de escuelas, tienen todo el derecho de intervenir para la educación y lo que más favorezca al menor, no a ellos, porque puede ser que la pareja se haya separado y ahora la mamá pretenda, por ejemplo, cambiarlo de una escuela, tiene que consultarlo con el otro progenitor. ¿Ok? También se tiene que consultar los cambios de domicilio, regresando un poquito a lo que les había comentado, en virtud del derecho de convivencia que se tienen los padres, pero sobre todo atendiendo al interés superior del menor, que es el que tiene en todo caso ese derecho de convivir con los padres, no pueden cambiar de domicilio por lo mismo del libre arbitrio, tienen que consultarlo con el otro progenitor y en caso de que no se pongan de acuerdo, un juez es el que va a resolver, atendiendo siempre a lo que mejor le convenga al menor. ¿Qué otros derechos tienen? A educarlo también, y eso inclusive también se abarca la educación religiosa. Si los padres no están de acuerdo en determinada religión, el juez es el que va a decidir qué va a pasar en ese punto. Bien, y bueno, las cuestiones de alimentos en general, como les había comentado, inclusive el esparcimiento, que es una obligación que también ya se implementó en el artículo 305, que son parte de las obligaciones que tienen los padres. Muy bien. Licenciada, ahorita usted comentaba un tema muy sensible, que es muy interesante porque influye medularmente en la educación de un menor, que es el tema religioso. El tema religioso, ¿qué sucede si yo estoy en desacuerdo o si cualquier persona está en desacuerdo de cómo está educando su pareja religiosamente al menor y si no se ponen de acuerdo? Se les va a requerir en todo caso a los papás para que se abstengan de educar al menor. Si el menor ya tiene una edad que es propicia para que pueda entrevistarse con el juez, puede decidir y exhortar al otro padre o a ambos en su caso a que se abstengan de influir en su educación religiosa. Ok, correcto. Otra pregunta que surge, licenciada, aquí respecto a los padres es, a veces se sucede que alguno de los progenitores no está cumpliendo con estas obligaciones o con estas responsabilidades, mejor dicho, de educar al menor. Cuando hay una disparidad evidente y hay un conflicto, ¿cuál es el tratamiento que le da el juzgado? Es decir, el juzgado recibe el documento de inconformidad respecto a alguna circunstancia inherente a los aspectos que usted nos está diciendo, pero sabemos que son temas muy sensibles y que la pérdida de la patria potestad implica una amputación de uno de los miembros de la familia, propiamente hablando, ya sea padre o sea la madre. ¿Qué tema
o sea, ¿qué causales son por las que el juzgado realmente ha determinado la pérdida de este derecho, licenciada? Muy bien. Primero quiero enfocarme un poquito sobre qué pasa cuando no se ponen de acuerdo los papás. Correcto. Y que inclusive puedan estar viviendo juntos. Muy bien. Ese tipo de procedimientos se denominan controversias del orden familiar. Muy bien. Se van a resolver en la vía sumaria civil, que son procedimientos que son de corto tiempo, 5 días para contestar. Ya ofrecidas las pruebas, el juez los va a citar a una audiencia de conciliación para que se logre dar por terminada la controversia por medio de un convenio, y si no, se van a admitir las pruebas hasta que el juez determine qué va a pasar con la educación o administración de bienes en su caso. Cuando estamos hablando que ya los padres están separados y existen causas que ellos creen convenientes o creen son bastante exageradas o inclusive determinan un peligro para el menor, es cuando el juez va a intervenir en otro tipo de procedimientos que son precisamente los de pérdida de la patria potestad, que se ventilan en la vía ordinaria civil. Son procedimientos de más tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos que atender, más bien el juez siempre tiene que atender lo que dice la ley. Hace poco hubo unas reformas en cuanto al artículo 440 y 441 que hace un momento ustedes comentaban. Anteriormente el artículo 441 contemplaba 6 causales para la pérdida de la patria potestad, que se consideran causas sumamente graves para que proceda una pérdida. Con la reforma nada más quedaron 4 que siguen siendo igual de graves, y sí me quiero también enfocar a lo que comentaba hace ratito, lo que comentaban aquí en la mesa de debate, en la fracción segunda cuando se trata de divorcio. Comentaban mucho la cuestión, o más bien la causal de adulterio. Sí, se está contemplada como una causa grave para que se proceda a la pérdida de la patria potestad, pero atendiendo siempre al interés superior del menor, esta puede no ocurrir. ¿En qué casos? Es muy común, por ejemplo, que el padre, o más bien el cónyuge que está cometiendo el adulterio, se vaya con la nueva pareja, inclusive cambie de residencia en la misma ciudad o en otro estado. En estos casos hay un abandono también por parte del menor, tanto como el cónyuge como el menor. Entonces, por supuesto que procedería a una pérdida de patria potestad. Pero si estamos en el caso que aunque se cometió el adulterio, se siguen proporcionando alimentos y hay convivencia, no debe por qué darse una pérdida de patria potestad, y esto analizando a la familia. Si el adulterio lo cometió la cónyuge y aún así la cónyuge también se va con el adúltero, más bien con su amante, pero se lleva a sus hijos, tampoco debe haber una pérdida de patria potestad. ¿Por qué no? Porque se estaría atentando contra el interés superior del menor. Así es. Ahora, de alguna forma, licenciada, lo que usted dice se contrapone un poquito en el sentido de que dice, si se desatiende del menor y se va a vivir a otro estado, ahí sí se genera la causa de abandono. Pero desde mi perspectiva, y yo creo que desde una perspectiva global, no es una causa grave. Se le puede todavía persuadir para que cumpla con sus obligaciones, o no hay ningún dispositivo en el cual se le pueda impeler de forma alguna a que cumpla con estas obligaciones. Es decir, sabemos que sí hay formas y mecanismos legales que producen el cumplimiento del factor económico, pero también sabemos que no es lo único que debe merecer el menor, sino el factor emocional y la convivencia. Luego, entonces, ¿de qué forma se estaría atendiendo al interés superior del menor si con una causal que en apariencia no es grave, ¿verdad?, se le coarta ya de entrada el derecho a convivir con el padre? Por lo general, estos juicios ya cuando llegan al juzgado, ya hay un desgaste emocional de las familias, e inclusive se desconoce el paradero de él o la adúltera en su caso. Correcto. El juez aún así los va a citar a una audiencia de conciliación, aún así, aunque se desconozca el paradero, los notifica a través de dictos. Entonces sí se dan estos mecanismos para tratar de localizar al progenitor, y en caso de que el progenitor se presente, inclusive él habla con ellos, habla con los menores, se trata de proteger a los menores a través de un tutor, a través de entrevistas inclusive con DIF, para que se vea auxiliado el juzgador y pueda emitir una resolución que favorezca al menor. Si aún así no se presenta la persona, pues ya, por supuesto que hay una causa grave, porque a veces estos juicios no duran 1 ni 2 meses, duran hasta años. Entonces no es posible que el juez siga tolerando esta conducta de omisión, que no ha regresado, y como no regresa, ¿qué pasa con el menor? Pues ¿quién está atendiendo los alimentos? Es decir, que tienen una oportunidad los padres todo el tiempo de corregirse, porque el juez es muy
meticuloso y antes de resolver esa situación. Así es, sí, sobre todo aunque sean los juicios de divorcio, siempre que existan menores, cuida por su sano desarrollo y esto incluye esa convivencia con los menores. Inclusive si hay padres que exista una causal grave, el juez, atendiendo a los hechos y a las circunstancias que vaya valorando, puede determinar visitas provisionales, pero atendiendo, todos los casos son distintos, va a haber casos que sí son sumamente graves y ni visitas se van a permitir, pero si estamos en estos casos donde se les está dando esa oportunidad, como usted lo dice, siempre y cuando atendiendo a lo que más le favorezca al menor, y si aún así no comparecen o no dan cumplimiento, pues es imposible que se tolere esa convivencia que de otra forma más que nada daña al menor. Licenciada, nos comentaba ahorita en su plática en relación al interés superior del menor. Es una frase muy importante y es un tema relevante en lo que hemos tocado en el bloque anterior en este. En el siguiente bloque nos gustaría que nos comentara un poquito del tema. Vamos a un corte comercial y regresando la licenciada nos comentará sobre el interés superior del menor. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos.